tú eres. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas como amigos, como hermanos, en que podemos, Señor, conocer de tu palabra, que podemos, Señor, profundizar en tus escrituras, porque, Señor, sabemos que eres tú quien habla a nuestro corazón, eres tú, Señor Espíritu Santo, quien sigue transformando nuestras vidas, eres tú, Señor, el que quiere compartirnos cuál es tu voluntad. Y Señor, cuando entendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, nuestra manera de vivir es diferente. Ayúdanos a seguir transformando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, y que, Señor, podamos siempre guiarnos, no por lo que nosotros creemos de la vida, no por lo que nos han contado nuestros padres, nuestros amigos, nuestros cercanos, de lo que se trata la vida, sino de lo que tú dices, Señor, en tu palabra, de cómo son las cosas. Ayúdanos a verlas como tú las ves, pero sobre todo a hacerlas como tú quieres que nosotros las hagamos. Porque, Señor, queremos que nuestras vidas sean para gloria y honra de tu nombre. Ponemos este tiempo en tus manos, limpia mis labios, Señor, que lo que yo habla y se enseñe en esta noche sea realmente tu palabra y, Señor, no sea solamente lo que yo puedo creer o pensar, sino sea en toda la extensión solamente tu palabra, Señor. Guíanos, te lo pedimos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, mis chiquitines, Kelly, qué bueno que te nos conectaste. Fer, a quien no he podido saludar, a mi querida Adri, Fer Aspiazu, Fer Cruz, Dulce, Dulce, qué bueno que estás por acá con nosotros. Y voy a empezar a compartir pantalla, chiquitines. Ahí les voy, denme 2 segunditos. Pues listo. Adentrémonos con todo a 2 de Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a aprender mucho griego. Ustedes se han dado cuenta que algo que me gusta mucho cuando me toca compartir la palabra es poder profundizar en el texto original, en cómo se escribió en los textos originales y lo que significan cada palabra en el texto original, porque a veces pues con las diferentes traducciones de la Biblia, pues se pueden dar ciertos contextos que son un poco diferentes al contexto completamente como es en el idioma. En este caso, a mí me gusta mucho estudiar una Biblia que se llama Palabra Clave. Esta Biblia Palabra Clave me gusta mucho porque nos trae un diccionario en hebreo y griego, y entonces vas viendo cada palabra en el griego qué significaba, en el hebreo qué significaba, etcétera, etcétera. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de conseguir esta, que me la presentó mi querido Carmona en algún momento y me enamoré de esta versión, se la recomiendo mucho, ¿no? Está en Reina Valera 60, pero insisto, cada parte viene con sus palabras en griego y en hebreo. Entonces, hoy vamos a aprender mucho de griego para poder entender a mayor profundidad lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde, con esta 2 de Timoteo capítulo 3. Le pusimos como título Advertencia y Solución, porque en el capítulo 3 se van a dar estas dos situaciones. El apóstol Pablo, ya lo hemos mencionado con anterioridad, ya lo hemos mencionado desde que se vio en la introducción al capítulo 1 de la segunda epístola a Timoteo, que nuestro autor es el apóstol Pablo, se le está escribiendo a Timoteo, quien está en Efeso, quien es un pastor joven, este pastor joven que se va a enfrentar a muchas situaciones, a muchas complicaciones, y por las cuales el apóstol Pablo lo está exhortando, lo está previniendo, y le está enseñando y le está dejando lo que muchos teólogos consideran su testamento espiritual. El apóstol Pablo va a decir, estoy a punto de ser sacrificado, estoy a punto de partir de esta tierra, y entonces va a dejar su último escrito. La última epístola, el último escrito que el apóstol Pablo deja, que Dios le permite
a través de todas las epístolas que él ya antes había escrito, le permite que sea esta la última que va a ser compartida. Y en esta última que va a ser compartida, en este testamento espiritual, pues obviamente hay cosas, toda la palabra es completamente importante, pero resulta que las últimas enseñanzas tienen un cierto peso y van a tener un cierto peso también en la vida de Timoteo, así como las tiene también en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, Carlita nos explicaba todo esto y además nos explicaba de la importancia de cómo se fue dando la escritura al paso del tiempo y cómo permaneció la escritura y cómo ha permanecido y cómo era responsabilidad de cada uno en el momento de la historia, en cada momento de la historia, que la palabra se mantuviera conforme a la verdad, conforme es, y cómo Dios logró y sigue logrando que esto suceda, porque pues es Dios, es nuestro Dios soberano y nuestro Dios que todo lo puede, todopoderoso, y que gracias a Él, el día de hoy tenemos la palabra de Dios como Él nos la ha querido transmitir o compartir. Fue parte de lo que vimos en el capítulo 1, también esta importancia de orar los unos por los otros, de tener a esas personas de confianza con las cuales te puedes acercar y poder de alguna manera confiar todo eso que uno está viviendo, está sintiendo y saber que hay personas que también Dios mueve los corazones para que puedan ver por nosotros también en la situación espiritual, ¿no? En el capítulo 2, nuestro querido Fer nos externaba al final del capítulo 2 de cómo es un obrero aprobado por Dios. Y esto fue lo último que vimos. No voy a entrar en esto porque ya Fer nos los enseñó, pero es importante que podamos ver estos últimos versículos con el contraste que va a existir en el capítulo 3, ¿ok? ¿Cómo termina el capítulo 2? Hablándonos de quién es un obrero de Dios, quién es un obrero aprobado de Dios. Y dice la palabra de Dios, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo único que voy a resaltar es que estos puntos Fer nos enseñaba la semana pasada, que son las características de un siervo de Dios, que son las características de un hijo de Dios. Si yo comparo esto con lo que vamos a conocer como el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es todo aquello en cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en el creyente, son cuestiones que verdaderamente reflejan en ese fruto, reflejan la vida del creyente, que es una vida de amor, de paz, de gozo, de mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Como si nosotros lo comparamos con lo que le está enseñando Pablo a Timoteo en este capítulo 2, tiene mucho que ver con ese fruto del Espíritu. Un verdadero creyente, un hijo de Dios, un siervo de Dios, va a procurar estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha capacitado y lo sigue capacitando para que pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces vemos este contraste y por eso para mí era muy importante que nosotros hiciéramos el contraste del capítulo 2 a cómo inicia el capítulo 3. Porque de hecho al final de este capítulo 2 dice la palabra de Dios que mucho de nuestra actitud, mucho de nuestra manera de vivir es lo que va a impactar a otros. Pero si yo como creyente no vivo conforme a la voluntad de Dios, entonces mi testimonio y lo que yo voy a impactar en otros va a ser completamente erróneo o negativo.
Entonces, Dios, a través de Pablo, lo que le quiere enseñar a Timoteo y lo que nos quiere enseñar a nosotros es que nuestro testimonio tiene mucho peso y ese testimonio tiene que ser siempre guiado tiene que ser guiado por la palabra de Dios y por lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas para que verdaderamente reflejemos a Cristo en nuestras vidas y que verdaderamente a través de nuestra manera de vivir compartamos con otros lo que es, lo que es el verdadero creyente, lo que es una vida verdadera en el sentido de una vida completamente sujeta y relacionada con Dios. Entonces, esto es como Fer nos ayudó, nos terminó de enseñar la semana pasada y ahora vemos el capítulo 3. Vienen las advertencias. Y aquí era bien importante que Pablo le dijera a Timoteo, ¿por qué? Porque él iba a liderar una iglesia en una zona, ayúdenme por ahí por favor con sus micrófonos, amigos, porfa, en una zona en donde si nosotros recordamos también las clases de Carlita, Carlita nos enseñaba en el mapa donde está Efeso, que está en la zona de Asia, era una zona politeísta, una zona donde se adoraba a muchos dioses, una zona donde se practicaban muchas cosas, inclusive en los templos, como orgías, como situaciones en donde a las mujeres eran lastimadas a este nivel porque se les consideraba solamente como un objeto sexual, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. Y entonces en este contexto, imagínense Timoteo siendo joven y pastoreando esta iglesia, pues el apóstol Pablo en su último testamento, en sus últimas enseñanzas, le tienen que decir, aguas, ten cuidado con ciertas cosas. Y es de lo último que te voy a enseñar. Timoteo, es de lo último que te voy a enseñar. Ya sabes qué sí tienes que hacer. Ya sabes cómo te tienes que comportar. Ya sabes cómo tienes que dirigirte, cómo tienes que vivir tu vida. Eso ya lo sabes en el capítulo 2. Pero ahora te tengo que advertir sobre situaciones que son importantes y donde tienes que tener los ojos bien abiertos, tienes que tener, como a veces decimos, las antenas bien prendidas. ¿Por qué? Porque tienes un rebaño a quien cuidar, porque tienes una iglesia a quien cuidar, porque tienes amigos en la fe a quienes cuidar, familia en la fe a quienes cuidar. Pero eso no nada más es para la situación del pastoreo. Todos nosotros de alguna manera estamos llamados a velar y a cuidarnos los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo en Romanos, amándose los unos a los otros con amor fraternal. Por eso tenemos que nosotros entender esto, a pesar de que a lo mejor nosotros digamos, eso era para Timoteo que era pastor, eso no me incluye a mí. No, sí, también nos incluye, porque nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos cuidarnos los unos a los otros. Y dice la palabra de Dios, entonces, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, en los siguientes días, algunos teólogos afirman que se está refiriendo a los últimos tiempos, pero la realidad es que los últimos tiempos se considera desde la resurrección hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se puede involucrar a esos últimos tiempos. Entonces, son tiempos en los que para nosotros también es un presente ya, y era un presente en el tiempo de Timoteo. Van a haber esos tiempos que van a ser peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. La palabra de hombres amadores de sí mismos en el griego es la palabra en griego es filautos. Esta palabra en griego, filautos, significa tal cual egocéntricos, aquellos que solamente piensan en sí mismos, aquellos que solamente ven por sí mismos, aquellos que no les importa nadie más, no les importan los demás, solamente cómo están ellos, cómo se sienten, qué es lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los hombres amadores de sí mismos. El egocentrismo
es una antítesis del cristianismo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos a Cristo, entendemos que Él enseñó que el egocentrismo no era parte de. Va a decir el apóstol Pablo en Filipenses 2, va a expresar que el Rey de Reyes, ahorita estoy parafraseando, pero ese Rey de Reyes, ese Dios soberano, se humilló a sí mismo haciéndose como hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo único que lo motivó fue el amor a ti y a mí. ¿Quién en su sano juicio va a dejar absolutamente todo y a dar su vida por alguien que para empezar ni siquiera quería tener una relación con él, ni siquiera le importaba? Solamente fue capaz nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo por ti y por mí. Como se están dando cuenta, se despojó de su gloria, dejó todo egocentrismo, todo egoísmo, lo dejó a un lado por cada uno de nosotros. Por eso el egocentrismo, el solamente pensar por nosotros mismos, es una antítesis del cristianismo. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, el creyente, no puede ver por sí mismo, tiene que ver por los demás. Eso es a lo que estamos llamados. Así como Dios nos amó y se despojó de todo, se despojó de todo egoísmo y egocentrismo, es lo que nosotros también tenemos que hacer hacia los demás. Pero existen y existirán hombres que sean completamente egoístas y egocéntricos, que solamente se amen a sí mismo y nadie más les importe. Esa es la advertencia que está haciendo Pablo. Avaros, vanagloriosos, otra vez, la gloria solamente para ellos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La palabra impíos, a lo mejor los que no estamos tan acostumbrados quizá todavía a leer la Biblia y sobre todo en Reina Valera, que luego tiene palabras medio rimbombantes, ustedes van a ver mucho esta palabra impío. Impío en el griego original es anosios, lo cual significa que es profano. Algo profano es algo que no es sagrado, algo que no puede inclusive tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque al no ser, al no estar en santidad, al no estar consagrado, etcétera, 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 eso lo hace que ya sea profano, que no sea algo sagrado. Entonces hay personas que están tan alejadas de Dios, que no les interesa Dios, que en sí pues no pueden tener una comunión con Dios o no hay una comunión con Dios, no existe esa comunión con Dios. Entonces vean cómo estas personas, los que son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, todo esto nos hace entender en un esquema que es una persona que está completamente alejada de Dios, pero no solamente está alejada de Dios, sino se goza en estar alejado de Dios, sino que se deleita o disfruta todo lo que está haciendo, inclusive aunque pueda perjudicar a otros, porque como ya vimos, lo que más les importa es esa misma persona, es sí mismo. Pero vean algo que es súper importante y algo en que nos vamos a adentrar y vamos a profundizar para que entendamos algo que es básico en el creyente, en aquel que está caminando con Dios o que está empezando a caminar con Dios, porque yo sé que hay quienes quizá ya puedan llevar muchos años caminando con Dios, hay quienes a lo mejor llevan unos cuantos años, pocos, a lo mejor hay quienes llevan meses o hay quienes llevan días, pero independientemente, el entender esto nos va a hacer entender cómo debe ser nuestra manera de vivir versus lo que Dios no quiere o nos enseña que no es bueno o agradable delante de Él. Y aquí vemos por eso en esta diapositiva cómo esa vanagloria, cómo esa soberbia, cómo ese egoísmo, eso realmente es el origen del pecado. Normalmente nosotros decimos del pecado, es que el pecado, o definimos el pecado como la transgresión de la ley.
como fallar aquellos preceptos a los que Dios ordenó a través de su palabra. Y claro que eso tiene que ver con el pecado, pero el origen y el trasfondo del pecado es la soberbia, la vanagloria y el egocentrismo. Eso es el origen del pecado. Y por eso aquí tengo que tener mucho cuidado, porque si yo sigo un poco batallando con eso, yo tengo que pedirle a Dios que me ayude para no vivir de esa manera soberbia, vanagloriosa y egocéntrica. Vean cómo les voy a demostrar bíblicamente por qué esto es el origen del pecado. Vean esto. Vamos a hacer una comparación de Satanás con Adán y Eva. En Ezequiel 28 se va a dar un relato para que nos vayamos poniendo en contexto de, según la Biblia, según la palabra de Dios, quién es Satanás. Y vean esto, dice Ezequiel 28, versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, ya está hablando que es una situación angelical, un ser angelical, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Está hablando de esa imagen en donde Satanás, a causa de su maldad, él era perfecto, era hermoso, etcétera, 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 pero a causa de su maldad fue desterrado de ese paraíso, fue desterrado de esa presencia de Dios. Y eh, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vean, se enalteció, soberbia, ¿ok? A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Estamos hablando de esa sabiduría, de esa vanagloria. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Ok, eso es Ezequiel. Ahora vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean esto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eras hasta el Seol, hasta los lados del abismo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Satanás lo que quería hacer era ser Dios, ser semejante al Altísimo. Esa vanagloria, esa soberbia era lo que originó el pecado en Satanás. Pero vean lo que le transmitió a Eva y a Adán. Aquí es la caída, Génesis. Ahorita estamos en Génesis. Pero la serpiente era astuta, sabemos que la serpiente es Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vean esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y vean esto, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el trasfondo aquí de Eva, amigos? ¿Qué pasó con Eva? Satanás, la serpiente, le compartió lo que él mismo, por lo que él mismo fue desterrado. Esa soberbia, esa querer, esa vanagloria, el querer ser semejante a Dios, el querer ser igual a Dios o el querer ser Dios. Fue lo mismo que pasó con Eva. En ese momento a Eva, cuando se le dice, no morirás, serás como Dios. ¿Qué pasó con Eva? Entonces dice, fueron abiertos sus ojos y digo, este árbol es deseable, es codiciable. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que movió a Eva? Lo mismo que movió a Satanás, el querer ser igual a Dios, el querer esa vanagloria, el querer, perdón, esa vanagloria de querer ser a quien se le rindiera esa gloria, esa soberbia fue lo que hizo, o es esa soberbia o vanagloria, es el origen del pecado. Cuando ustedes y yo queremos ser iguales a Dios, tomando decisiones que no nos corresponden, que solamente le corresponde a Dios, queriendo hacer mi santa voluntad, mi propia voluntad, el ser egoísta y el ver solamente por mí, por mí, por mí, y que me vean y que yo sea y que etcétera, etcétera, etcétera. Eso, aguas, porque eso es el origen del pecado. Cuando nosotros muchas veces transgredimos la ley de Dios, gracias amor, cuando transgredimos la ley de Dios, mucho en el fondo tiene que ver con esa soberbia, con ese creer que yo soy capaz de tomar las mejores decisiones, que yo soy capaz de hacerlo todo lo mejor, que yo soy capaz de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, cuando todas esas decisiones solamente le competen a nuestro Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas personas, en esta advertencia que está haciendo el apóstol Pablo, de estos tiempos peligrosos en donde van a existir personas que tengan absolutamente todas estas situaciones, como ya lo vimos con anterioridad. Pero ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Repetimos, esa vanagloria más la soberbia es el origen del pecado. Pidámosle a Dios que nos ayude. Si yo soy soberbio, si yo quiero la gloria para mí, si soy egocéntrico, egoísta, entonces que Dios nos ayude a seguir transformando eso que hay en nuestro corazón para que verdaderamente vivamos una vida conforme a Dios le agrada. Continúan las advertencias, dice, sin afecto natural. Aquí muchos lo han querido manejar más, la parte de sin afecto natural, con la parte de las preferencias sexuales. La realidad es que cuando vamos al griego, eso no significa, que digo, la situación de las preferencias sexuales será tema de otra situación, pero lo que verdaderamente significa en este contexto, la palabra griega de sin afecto natural es astorgoi. Esta palabra significa sin amor para la familia, sin amor para tus seres queridos, para tus seres más cercanos. De hecho, si ustedes vieron, las primeras advertencias también decía desobedientes a los padres, ¿no? Y ahora aquí lo vuelve a recalcar, sin afecto natural o sin amor para tu núcleo familiar o para tu familia o para tus cercanos. ¿Qué otra característica de estas personas que nos advierte el apóstol Pablo? Implacables. La palabra implacables es aspondos en griego, que significa imposible de negociar. ¿Y por qué es imposible de negociar? Porque son estas personas que ellos tienen la razón, solamente lo que ellos creen, piensan, etcétera, etcétera, es lo correcto. Tiene que ver con ese egoísmo o ese egocentrismo. Y en este sentido, pues es imposible poder dialogar. Es imposible poner de acuerdo
porque esas personas solamente van a querer lo que ellos piensan, creen, etcétera, etcétera. Calumniadores, vean esto, aquí esto me llamó mucho la atención porque en el griego esta palabra es diabolos, lo cual es Satanás, lo cual significa acusador o lleno de falsedad o de maldad que seduce a toda manera posible. Es decir, que son lo que hace Satanás en el creyente, Satanás funge como acusador, es alguien que es lleno de falsedad, de maldad y que seduce de toda manera posible. Es decir, es la situación de las tentaciones. En este aspecto, amigos y hermanos, a mí me llamó mucho la atención porque está hablando de personas que actúan tal cual actúa Satanás, tal cual actúa el enemigo. Estas personas que solamente te van a querer arrastrar a las cosas que son malas delante de Dios, que solamente te van a querer seducir de alguna manera para que tú hagas cosas que no están bien, que ellos consideran bien, o que algunas veces inclusive ellos mismos saben que no están bien, pero igual así te quieren arrastrar. Entonces, ojo, por eso estas advertencias tan fuertes y que por eso es importante verlas desde el griego original. Intemperantes, la palabra griega es acrates, sin dominio propio, se dejan llevar por todos sus deleites, sus pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, la palabra impetuosos es propetes, que significa literal, tal cual, caer de cabeza. Es decir, que son precipitados, que toman las decisiones sin pensarlas, que toman las decisiones solamente por lo que sienten, tiene que ver con lo que ya habíamos hablado del dominio propio, que no tienen dominio propio. Dice infatuados, la palabra en griega es tufó, arrogante, engreído, que son igual, o sea, que vemos que son personas que creen que solamente ellas tienen la razón, que se sienten por encima de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí se resume toda esta parte. Aman todo, cualquier situación, mucho más que a Dios. Es más, a Dios ni siquiera lo toman en cuenta o lo consideran. Ellos se gozan en la manera en la que viven. Entonces, son personas que nosotros estamos viendo, tienen demasiadas situaciones que son completamente alejadas o completamente fuera de lo que Dios enseña en su palabra de cómo es el deber vivir del ser humano, del creyente. Y en este punto, vean, dice, este es el punto clave. Vean este es el punto clave. Porque uno podrá decir, bueno, Saulo, pero la realidad es que, pues, o sea, todos no me voy a juntar con nadie, todos no le voy a hablar a nadie porque alguno practica una cosa o es otra o demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean esto, vean el punto clave, que tendrán apariencia de piedad. La palabra en griego de piedad, chicos, es eusebeia. Esta palabra significa adorar, respetar a Dios o tener temor reverente por Dios. No el temor de miedo, sino el temor reverente por Dios. Cuando nosotros decimos que el creyente tiene una vida de piedad o debe llevar una vida piadosa, es una vida de adoración, una vida reverente a Dios, no solamente en lo que yo expreso con mi voz, como cantar, que también entra, pero no nada más es eso, sino el vivir verdaderamente a través de mis hechos, a través de mis acciones, el vivir esa vida de piedad, el vivir esa vida que verdaderamente adora a Dios a través de lo que yo hago en mi día a día. No solamente cuando yo canto alabanzas o cuando yo leo la palabra o cuando oro, sino en todo lo que es el diario vivir del ser humano. Pero en esto vean, o sea, dice que tendrán apariencia de piedad, es decir, y a mí esto fue lo que me llamó muchísimo la atención y me explotó mucho en mi cabeza, porque quiere decir que hay personas que aparentan que tienen una capa
que muestran más bien una máscara de piedad, una máscara de adoración, una máscara en donde se supone que están viviendo una vida con ese temor de Dios. Pero vean esto, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol Pablo, a esto se evita. Evita a estas personas que de alguna manera están mostrando una relación con Dios, pero su vida no da testimonio de tener una relación con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo habló mucho de esto. A los fariseos, ¿se acuerdan cómo les llamaba? Sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera te ves blanco, pero por dentro estás podrido, estás muerto. O en algún otro momento, en el Evangelio de Mateo, va a explicar y va a decir, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? Porque algo que siempre les he compartido es que en el mundo existen tres tipos de personas solamente. Los que creen en Dios, los que no creen en Dios y los que creen que creen. Estos que creen o que de alguna manera manifiestan con ciertas acciones que creen, pero que en realidad en su corazón está completamente alejado de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Aquí se me viene a la mente dos películas. Una la estábamos viendo ayer, mi esposa, mi cuñada y yo. Está en Netflix, se llama No te preocupes, yo te cuido, algo así. Está en el top 10 ahorita de películas de Netflix. Y a mí me llamaba mucho la atención, o nos llamaba mucho la atención, porque, digo, no la voy a contar toda, pero inclusive en cuanto a, si ustedes ven el tráiler, pues ahí les va a aparecer parte de la trama, no me voy a salir de eso, pero inclusive en esta película se muestra a una chava que se muestra todo amor con adultos mayores, con personas de la tercera edad, pero lo que realmente busca es estafarlos, ¿no? Pero ahí está, o sea, primero se muestra como la persona más buena, la persona más cordial, que se preocupa por los abuelitos y todo, pero al final los encierra en un asilo, les controla, ni siquiera los deja utilizar celular ni nada y los estafa, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy claro este ejemplo, ¿no? O más a fondo, más aún y todavía más fuerte. No sé si vieron la película, que también hubo un tiempo que estuvo en el top 10 de películas de Netflix, que se llamó El Diablo a todas horas. Y en esta película muestran a un pastor, y lo pongo entre comillas, porque de pastor no tenía nada. Y lo que hacía era enamoraba a las chavitas, les hacía un discurso, tenía relaciones sexuales con ellas, inclusive a una la llegó a embarazar y se deslindó y le empezó a decir de cosas convenciéndola de que ella tenía la culpa, etcétera, 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 que bueno, ya no les platico más por si no la han visto, pero este pastor, y digo entre comillas, pastor, pues de alguna manera proclamaba la palabra de Dios, manifestaba cierta piedad, manifestaba con ciertos actos que tenía una relación con Dios, pero su manera de vivir era completamente como lo que les estoy platicando. Y dice la palabra de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estas evita. Y por eso nuestro Señor Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Inclusive dice nuestro Señor Jesucristo, o nos enseña, que en el juicio habrá quienes le digan, Señor, pero si yo te serví, ¿por qué me estás apartando para condenación si yo te serví? Si yo hasta echaba demonios en tu nombre, si yo hasta profetizaba en tu nombre, ¿y qué les va a contestar nuestro Señor Jesús? Apártate de mí, no te conozco. Y esas palabras son muy fuertes.
Pero, ¿por qué esto? Porque eran estas personas que inclusive aunque dijeran creer en Dios o que mostraran una cierta afinidad por Dios, realmente su manera de vivir era completamente alejada de Dios. Y aquí, amigos, deben de tener mucho cuidado porque de esto, de verdad, hay mucho. Me tocó durante mucho tiempo, me ha tocado estar a cargo del pastoreo juvenil en dos iglesias, sobre todo. Y de verdad es bien triste, es súper triste cuando se acercan con un servidor las chicas y me platicaban y yo detectaba ciertas cosas y le decía, ten cuidado porque, ok, sí, ahorita está viniendo a la iglesia, te está diciendo que sí está creyendo en Dios y demás, tú sigue orando por él, tú sigue compartiéndole la palabra de Dios, pero ten cuidado, pon límites. Y era súper triste porque muchas de estas chicas a veces cedían a situaciones de relaciones sexuales, cedían a varias circunstancias y al final este cambio no era real. Al final esto solamente fue para conseguir ciertas cosas. Y eso era súper triste, porque habían corazones muy rotos, corazones destrozados, que hoy en día, gracias a Dios, he visto cómo algunos de ellos y ellas, porque también le pasó a algunos chicos, de ellos o ellas, Dios los ha restaurado y los ha animado a salir adelante y a seguir adelante. Pero si algo es seguro, es que solamente Dios, a través del tiempo, y por favor sean sabios y prudentes, a través del tiempo, va a mostrar esto, va a mostrar, o estas personas van a mostrar sus frutos. Cuando alguien te diga, no, sí, es que ya cambié, no, sí, ahora sí, ya tengo una relación con Dios, no, sí, que no sé qué tanto, deja que Dios, a través del tiempo, muestre las verdaderas intenciones de las personas. Santiago también nos lo recordaba, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque yo voy a demostrar mi fe a través de mis obras. Yo voy a demostrar en quién he creído, quién gobierna mi vida a través de las obras, a través de mi manera de vivir. Pero si mi manera de vivir es como ya lo vimos, egoísta, intemperante, soberbia, avara, impía, etcétera, todo lo que ya vimos, tengo que entonces ponerme en las manos de Dios si aún practico alguna de estas cosas, para que Dios me ayude, para que Dios siga obrando en mi vida, pero también tengamos cuidado porque muchas de estas personas ponen en riesgo a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Hay veces que me ha tocado así como de, ay, amigo, hermano, date cuenta de ciertas cosas, pero lamentablemente cuando se está tan inmerso en una situación de amistad o de relación, lamentablemente a veces no se ve hacia afuera. Estás muy, muy metido ahí y nosotros tenemos que ser pacientes, amorosos, orar por nuestros amigos, compartirles la palabra de Dios y ya, el resto lo hará Dios, que es lo más importante. Por aquí nos comparten, a mí me pasó así. Y yo te quiero decir que Dios va a seguir restaurando tu vida, aunque te hayan lastimado, aunque hayan roto tu corazón, Dios restaurará tu vida y seguirá restaurando tu vida. Ahora ya eres más sabia, ahora ya sabes en qué tienes que cuidar, en qué te tienes que fijar y sobre todo entender esto. Solamente Dios, a través del tiempo y en el tiempo exacto,
te mostrará las verdaderas intenciones de cada persona. Fíjate, fíjate en su manera de vivir. Fíjate que sea congruente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Y si no hay una congruencia, ten cuidado, pon límites. Insisto, aunque Pablo le dijo todo esto a Timoteo como pastor, también nos los dice a nosotros para que nosotros cuidemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Dios hará su obra, Dios obrará y mostrará que no nos toque el camino difícil. Y si nos toca, recuerda, una vez más recuerda que Dios restaurará tu vida, pero también quiere que seas más sabio que antes, más prudente. Y concluye, y ya con esto cerramos, y demuestra todo lo que les estaba diciendo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Recordemos que en el contexto de Efeso, yo les decía mucho, o sea, la mujer, y lo enseñó Carlita, también la mujer era era poco valorada. Dios a través de Pablo tiene que resaltar el valor que tiene la mujer, lo que Dios quiere de la mujer y del hombre hacia la mujer. Eso se ve mucho en Primera de Timoteo. Pero se sucedía que mucha gente, igual con su manera de hablar, con su verbo y demás, convencía a las chicas, a las mujeres, y solamente las enredaban con palabrerías. Ellas caían y entonces pues eran lastimadas en su corazón, corporalmente, etcétera, etcétera. Y no nada más en una situación fuera de su consentimiento, sino inclusive con su consentimiento, pero a través de todas estas palabrerías, de cómo las convencían, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo demasiado común porque, insisto, a la mujer se le veía mucho en ese entonces y en esa zona como un objeto sexual, como un objeto solamente de placer. Dios tiene que restaurar todo esto, enseñarle a Timoteo a través de Pablo desde la primera epístola. Y también advierten esto, ten cuidado porque estas personas solamente van a estar endulzando el oído, solamente van a ser estas personas verbo, que van a hablar muy bonito, pero su manera de vivir va a ser completamente contraria conforme a la palabra de Dios. Evítenlas, tengan cuidado. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es lo que les decía, están escuchando, están que se les enseñe, etcétera, etcétera, pero no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Pues porque no les comparten la verdad, ni con la palabra, o no les compartían la verdad ni con la palabra, ni con los actos. Y dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos eran los magos que compitieron con Moisés en el tiempo de cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. Había dos magos egipcios que estaban compitiendo y resistiendo a Moisés. Moisés hacía algo, una señal de parte de Dios, y ellos buscaban hacer otra, ¿no? Pero pues obviamente Dios los venció. Y vean lo que dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, es decir, no muestran una verdadera fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Lo que les decía, en el tiempo se manifiesta quiénes son, como también lo fue la de aquellos. Esta parte de concupiscencias, chicos, si alguien tiene poco leyendo la palabra, lo que significa en el griego, bueno, la palabra en griego es
epitumia, que son deseos y pasiones. Todos esos deseos y pasiones que se tienen, se puede traducir como estas concupiscencias. En este sentido, vemos cómo al final de estos versículos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que cuidar a tu rebaño, tienes que cuidar porque, y sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque vendrán estas personas que solamente les endulzarán el oído, que les enseñarán cosas, pero que la realidad, su manera de vivir será completamente fuera de la voluntad de Dios, réprobos en la fe, y a todas estas personas tienes que evitar. Yo les decía hace rato en el chat de los amigos hermosos, que qué debemos hacer cuando tenemos una persona, a alguien que está completamente alejado de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos huir, nos debemos de mantener, debemos estar ahí porque pues a lo mejor y se arrepiente y entonces llega el conocimiento de Dios, perdón, de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, voy a reforzar esto con una porción de la escritura. Denme 2 segunditos, está en Primera de Corintios capítulo 5. Ahí me siguen escuchando, ya no me ven, pero se los leo. Vean lo que dice el apóstol Pablo para reforzar esto. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, no te puedo decir que no dejes de juntarte con personas que pecan, porque inclusive el creyente se llega a equivocar y peca. Una es una gran diferencia en que de repente nos equivocamos o pecamos y otra es que vivamos para el pecado, como todo lo que acabamos de ver en estas características. En este punto, el apóstol Pablo dice, si yo te dijera que no te juntaras con un pecador, pues entonces te tendrías que salir de este mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo peca. Inclusive nuestro Señor Jesucristo se le dice que por qué se junta con publicanos y pecadores. Y él dice, nuestro Señor Jesucristo hace una analogía con la medicina y dice, el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Entonces yo he venido no por justos, sino por pecadores. Entonces, ojo con esto. Pero vean el versículo 11, que va a resaltar lo que también dice aquí en Timoteo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, creyente, o como lo vimos aquí, piadoso, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Ok, en este punto, amados hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en este punto? ¿En quién es en quien tenemos que tener mucho cuidado? Pecadores siempre vamos a convivir, porque hasta convivimos con uno mismo, ¿no? Que también llegamos a equivocarnos y llegamos a pecar. Pero ¿cuál es nuestra diferencia? Que nosotros ya no vivimos para el pecado. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir una vida verdaderamente piadosa, una vida de fe, una vida donde estemos dando frutos de fe. Y cuando nos equivocamos, le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos y le pedimos que nos ayude y nos ayude y nos ayude, pero vamos viendo cómo vamos cambiando nuestra manera de vivir. Eso es muy diferente a que aquel que llamándose hermano sigue viviendo su vida como si Dios no existiera. Aunque con sus labios diga, sí creo en Dios, vive su vida como si Dios no existiera. En ese es en el que tenemos que tener cuidado, porque ese es el que más fácilmente nos va a endulzar el oído, nos va a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no estamos bien firmes en la palabra de Dios, que eso es el siguiente tema, el de la próxima semana, vamos a ver cómo nos vamos a defender, cuál es la solución que tiene Dios para nuestras vidas,
para que nosotros cuidemos este tipo de situaciones. Pero aún así yo también te exhorto y te invito a que si, aunque tengas alguien que no confesa a Dios, pero también su vida es completamente alejada de Dios y corres peligro, también te digo, ten cuidado. No dejes de orar por esa persona, no dejes de compartirle, pero ten cuidado. Y más aún, cuando está en esa transición de que, bueno, no creía, pero ahora como que ya medio creo, ten cuidado. No te estoy diciendo que ya no te juntes con absolutamente nadie, no, pero ten cuidado. Ponlo en las manos de Dios, ora, conoce la palabra de Dios para que veas qué sí es y qué no es, qué sí es conforme a Dios y qué no es conforme a Dios. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo ha hecho la obra y está haciendo la obra en esa persona y se empieza a ver ese fruto del Espíritu. ¿Se entiende? Se empieza a desarrollar, pero se empieza a desarrollar verdaderamente e insisto, a través del tiempo lo veremos. Y si yo todavía tengo como conclusión algo de estas características que no deben ser, que no son acorde a la voluntad de Dios, pongámonos en las manos de Dios y que Dios nos ayude a seguir cambiando nuestra manera de vivir, porque solamente a través de nuestra manera de vivir, de esa vida que Dios ha transformado, transforma y seguirá transformando, ese es el testimonio que puede impactar a muchas otras vidas. Lo dijimos la semana pasada con Fer, la parte importante del testimonio. Lo repetimos, muchos, la única Biblia o la primera Biblia a la que van a tener acceso no es una física, no son los escritos como tal, es tu vida. Y si tu vida no refleja a Cristo, si tu vida no da testimonio de Cristo, entonces, lejos de impactar positivamente, estaremos impactando de manera negativa. Que Dios nos bendiga, amados amigos y hermanos. Les agradezco por haberse